Hola, primero que nada déjenme comentarles que yo soy técnico en informática. Salí de la preparatoria con ese título y mi opción era continuar con esa carrera o de enfocarme con mi verdadera vocación, lo cual es la docencia. Cuando yo les comentaba a mis amigos, a mis padres que quería ser profesor, ellos me decían, ¿tú eres profesor? ¿Cómo crees? Si esos no hacen nada, solo se la pasan haciendo marchas y todo eso. Y bueno, hasta ahora solo he estado en una marcha, por lo que se equivocaron. No, ya, pero en serio. Como profesor en formación, me he percatado que la sociedad nos tiene un poco de manía. Antes no era así. Antes el profesor era una figura de autoridad, muy respetada. Pero eso fue hace muchos años. ¿Pero por qué? Déjenme presentarles la razón por la que esto puede pasar. Soy Máximo Daniel del grupo de sexto B de la especialidad de español de la Escuela Normal Superior de México. Para comenzar, el principal punto es que la sociedad no conoce las funciones que tiene el profesor. Incluso muchos profesores tampoco conocen las funciones que tiene el profesor. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Normalmente se asume que el profesor vive por y para la escuela, que son los encargados de cuidar a los hijos, que somos esas personas que se ganan la vida fácil. Como los impuestos pagan los sueldos, se creen que somos esclavos de ellos, que son nuestros jefes. Que la carrera de profesor es la última elección. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pues métete, pues aunque sea de profesor, y a ver qué sucede. Pero no. Primero que nada, tenemos que conocer las funciones que tiene el profesor. Como pueden observar en la diapositiva, las funciones del docente son varias y son suficientes, son muchas. Comenzando por el diagnóstico de las necesidades. Conocer al alumno, establecer el diagnóstico de sus necesidades. ¿Esto qué se refiere? Pues bien, conocer a los alumnos es muy importante para poder planificar sobre ellos. Si conocemos perfectamente a los alumnos, podemos saber qué piensan, podemos saber qué es lo que le temen, qué es lo que conocen, qué es lo que no conocen. He ahí la importancia de hacer un diagnóstico antes. ¿Para qué? Para preparar las clases. El siguiente punto. Organizar y gestionar las situaciones medidas de aprendizaje. Como ya dijimos, si conoces al alumno de cómo aprende, cómo se conoce entre la sociedad, cómo es sus hábitos, los hábitos que les faltan. Para eso hacemos el diagnóstico y de ahí preparamos las clases. Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los lenguajes. Si conocemos al alumno, preparamos nuestra clase, pero si no lo sabemos dar, pues ahí ya perdimos. En ese caso, un docente tiene que actualizarse constantemente. Cuando dicen aprovechar todos los lenguajes, no solamente se habla del español o del inglés, sino también del lenguaje social, del lenguaje coloquial. Saber cómo hablan los alumnos, qué se refiere a un término, qué no se refiere, si la está regando o si no la está regando. El tercer punto es motivar al alumno. Un alumno motivado por el profesor puede hacer suficientes cosas. Por ejemplo, hacer varios trabajos bien, triunfar en la vida, etc. Y más adelante te lo pueden agradecer. No solamente el profesor transfiere conocimientos, sino transfiere ideales, transfiere comportamientos. Un alumno bien motivado puede hacer mucho. La docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad. Un profesor no tiene que cerrarse ante la posibilidad de que le llegue un alumno extranjero, de que le llegue un alumno diferente, con discapacidades. El profesor tiene que apoyar todas esas, el profesor tiene que apoyar toda esa diversidad para mantener un buen ambiente en el grupo. Ofrecer tutoría y ejemplo. El ejemplo es lo que estamos haciendo nosotros diario, de que nos paramos enfrente de un grupo, nos ponemos a platicar, vamos vestidos bien, de la buena manera adecuada. Si damos ese ejemplo, el alumno lo va a recrear, y no solamente lo va a recrear, sino también lo va a apoyar. Va a decir, esta persona es muy inteligente porque hace esto y esto. Bueno, voy a hacer esto para ver si puedo ser como él. Ofrecer tutoría. El profesor es importante para esto, ya que no solamente se puede dar clases en un mismo espacio por 50 minutos. Si un alumno tiene alguna duda,
tiene alguna cuestión que nos quiera decir, adelante, puede decírnoslo y nosotros tenemos la disponibilidad de ayudarlo. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado y colaboración con la gestión del centro. Este es el último punto, colaboración del centro, es lo que el profesor hace por y para la escuela. No vivir por y para la escuela, sino hacer actividades como dar opciones de decir, a esta escuela le falta esto, director, ¿por qué no hacemos esto y esto? Vamos a hacer esto y esto para mejorar nuestra escuela. Siento que a mis alumnos les falta esto, podemos meterlo, si se habla con el profesor director para que se pueda implementar. Estas son actividades que tiene el profesor para dentro de la escuela con el alumno, pero también tiene actividades fuera de la escuela con los padres de familia. Por ejemplo, una de ellas es transmitirle al padre de familia cómo va su hijo. Decir, encontré este problema con su hijo, ¿cómo podemos solucionarlo, padre? Es que en la casa pasa esto. Bueno, en la escuela se comporta así, tiene un comportamiento diferente. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Bien, si hay una interacción entre docente y padre, la relación con el alumno será más llevadera. ¿Por qué? Porque habrá más confianza. Estás entrando en un círculo familiar que no todos te permiten entrar, obviamente. Tienes que ser muy cuidadoso con ello. Y de ahí conocer al padre y conocer al alumno para ver cómo potenciar ese conocimiento del alumno y ser mejor profesional. Como conclusión, un buen docente es capaz de conocer muchas cosas. Se pueden contribuir mucho a la sociedad, no solamente con el alumno. Cooperando con una larga comunidad, de ahí necesitamos que participen todos. Docente, alumno, padre de familia, directores, directivos, gobierno, etc. Creamos una sociedad. Y si esa sociedad se rompe o les falta un cachito, obviamente todo se va a desmoronar. Por eso tenemos que ser unidos como profesores, como alumnos, como padres, como directivos, para crear una muy buena sociedad. Eso es lo que realmente requiere. Para cerrar esta plática, déjame compartirles una frase que dice Simón Bolívar. Él dice: yo quiero un maestro, no solo un sabio, pero sí a un hombre que distinga por su educación, por la pureza de sus costumbres, por la naturaleza de sus modales, jovial, accesible, dócil, franco, en fin, en quien se encuentre mucho de imitar y poco que corregir. Bien, esta es la sociedad que queremos. Muchas gracias por su atención.